quiero pasar la palabra a nuestra invitada, señora Paulina Astroza Suárez, abogada, profesora de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales e Integración Europea, directora del Centro de Estudios Europeos en la Universidad de Concepción en Chile y directora de Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Señora Paulina, paso la palabra a Bueno, usted. muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Hay varias cosas que podríamos nosotros decir desde América Latina para no repetir todo lo que se ha señalado y que me imagino que es ampliamente conocido por todos quienes estamos acá. Además, yo soy profesora de Derecho Internacional Público, además de Relaciones Internacionales y dedicarme a la política europea. Por lo tanto, quiero decir algunas cosas desde el ámbito, una mezcla entre el derecho internacional y las relaciones internacionales. Lo primero es señalar cuál ha sido la posición de los países de América Latina en la Asamblea General de las Naciones Unidas ante la situación obvia del bloqueo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para adoptar decisiones que sean vinculantes por el veto de Rusia en primer lugar y probablemente veto de China. Y por lo tanto, las resoluciones que se han adoptado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, fundamentalmente aplicando la resolución 377, Pro Paz, en ellas, en la primera que se adopta, que es una vez iniciada la guerra, donde se condena la invasión, ningún país latinoamericano votó en contra de la resolución. Lo que sí nos encontramos con que países como Venezuela no ha asistido a ninguna de las sesiones porque no ha pagado las contribuciones. Se abstuvo Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador. Luego hubo una segunda resolución en la Asamblea General que fue en el 2022, el 11 de abril del 2022, donde dice relación con la integridad de Ucrania. Y esto fundamentalmente ante la decisión que no había tomado nunca Rusia de anexarse los territorios del Donbass. Fundamentalmente, no, reconocer la independencia que habían declarado en 2014 las repúblicas populares en el Donbass. Y aquí nos encontramos con que Nicaragua votó en contra, Bolivia, Cuba y Honduras se abstuvieron, y no fueron a votar ni El Salvador ni Venezuela, tal como había señalado yo que no asiste. En este caso, todos los otros países de América Latina votaron a favor de la resolución, o sea, condenando esta posición de Rusia del reconocimiento de las repúblicas y además la anexión de ellas. Luego tenemos otra resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas que dice relación con la suspensión de Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Esta es la resolución que más abstenciones ha tenido en general de los países del mundo, porque todas las otras han sido ampliamente aprobadas por los países, salvo los estados que o han votado en contra o se han abstenido. Y en este caso aquí nos encontramos con que México se abstuvo, Brasil se abstuvo, Cuba y Bolivia votaron en contra, El Salvador se abstuvo, Guyana se abstuvo, San Vicente y Granadina, si queremos agregar el Caribe, Kitts Nevis, más Trinidad y Tobago se abstuvieron. Por lo tanto, ahí ya encontramos una resolución que ya no tiene la misma aprobación del resto que habían tenido las anteriores. También el tema es distinto. Entonces, eso es lo primero que yo puedo señalar respecto a cuál ha sido la posición de los países de América Latina en la Asamblea General. Segundo, nosotros nos encontramos con otro escenario, que es un escenario jurisdiccional, tal como lo había señalado Alina, y que es la denuncia que se hace a la Corte Penal Internacional, y en el cual, tal como ella lo señaló, Ucrania no es parte del Estatuto de Roma, pero sin embargo el año 2015 Ucrania hace una declaración unilateral por la cual reconoce la competencia de la Corte respecto de los crímenes que establece el Estatuto de Roma, que son 4,
crimen de agresión, crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, y que por lo tanto de esa fecha en adelante, estamos hablando luego de lo que ocurrió en Crimea, en el caso de Ucrania sí le reconoce competencia a la Corte. Ahora sabemos que en el derecho internacional uno de los principios básicos es el principio de la base el principio de la base voluntaria de la jurisdicción internacional, es decir, que ningún Estado puede ser llevado ante un tribunal sin el consentimiento de éste. Y como Rusia no es parte del Estatuto de Roma, porque no solamente no lo ratificó, sino que además en un momento Putin retiró la firma, obviamente alegan de que el tribunal es incompetente para conocer de estos asuntos. Sin embargo, en esta petición, que hoy día son 41 estados los que han pedido la intervención de la Corte Penal Internacional, nos encontramos con que Colombia, Costa Rica y Chile son 3 países que firmaron también esta denuncia. Chile fue el último, Colombia fue el primero. Por lo tanto, ahí nos encontramos con 3 países que están apoyando esta investigación en la CPI, donde el fiscal de la CPI ya decidió abrir la investigación y donde además se ha pronunciado con la orden de arresto internacional, porque además aquí específicamente estamos hablando del tema de la deportación de niños y niñas ucranianos. Y eso se está lo que se está también conociendo en este asunto. Tenemos la otra situación de, bueno, ya está la orden de arresto, y la orden de arresto, la verdad es que la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, establece el principio de la colaboración entre los estados que son parte del estatuto para que entreguen a aquellos que tienen una orden de arresto internacional emanada justamente de la Corte Penal, que es lo que ocurre en este caso tanto con Putin como con la persona encargada de la Defensoría de la Niñez, en el caso de Rusia, y a quien se imputa ser una de las responsables justamente de estos crímenes. Ahora, aquí también hay que ser bastante realista, porque no sería la primera vez que algún país que es parte del Estatuto de Roma, que tiene la obligación de colaborar y por lo tanto, si es que algún imputado que además tiene una orden de arresto emanada de la Corte Penal Internacional, debieran detenerlo y entregarlo, que no lo hagan no sería la primera vez. Ya pasó con al-Bashir en el caso de Sudán, en el cual estuvo una reunión en el Líbano, y habían 12 países miembros del Estatuto de Roma que, pese a haber estado en una reunión de la Liga Árabe, no lo entregaron. Ahí se acusó especialmente también a Sudáfrica. Entonces, la verdad es que también hay que señalar los límites que tiene el derecho internacional, los límites que tiene la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia, como también me voy a referir a ello, porque en definitiva son los estados quienes están llamados a cumplir con sus obligaciones, y por intereses nacionales no lo hacen. Y no sería la primera vez. O sea, si Putin, tal vez lo único que van a lograr es que Putin no vaya a ninguna otra parte más que a Belarus o a China, que tampoco es parte del estatuto, y no lo van a entregar. Pero obviamente no va a ir a otro país, no va a ir a un país en el cual pueda ser detenido y entregado a la CPI. Un poco parecido a lo que ocurrió con Pinochet en el año 98, cuando se va a operar a Londres y termina arrestado en Londres, pero finalmente extraditado nuevamente a Chile. Y no, o sea, se le permitió por razones humanitarias volver a Chile y no fue extraditado a España, que ese es un caso que seguramente conocen. Y en segundo lugar nos encontramos con la demanda interpuesta por Ucrania en contra de Rusia, porque uno de los fundamentos que utilizó el gobierno de Putin para la invasión fue que se estaba cometiendo genocidio por parte de Ucrania
en contra de los ucranianos prorrusos. Entonces la derecha, bueno, y que iba a ir, la idea era casi como esta obligación de proteger, iba a proteger a los ucranianos prorrusos que estaban siendo víctimas de genocidio por parte del gobierno de Ucrania. Bueno, aquí lo que hizo Ucrania fue denunciar a Rusia utilizando la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. Y es en virtud de esta convención que demanda ante la Corte Internacional de Justicia a Rusia para decir que no están cometiendo el delito de genocidio. Y por lo tanto, además le pide a la Corte medidas cautelares, dentro de las cuales estaba el ordenar que Putin y que el ejército ruso terminara con los crímenes que se estaban cometiendo en territorio ucraniano. ¿Qué es lo que hizo la Corte? La Corte acogió esas medidas cautelares, reconoció y ordena a Rusia a detener estos crímenes. Sin embargo, nuevamente nos encontramos ante la debilidad que todos conocemos del derecho internacional, ante la violación cuando un Estado no quiere cumplir. Ese es el escenario jurídico y el escenario ante una organización internacional. Respecto a Chile, que me voy a referir porque es un caso bastante particular dentro de América Latina, en el caso de Chile, Chile ha votado a favor todas las resoluciones en el Consejo de Seguridad en contra de Rusia. Chile, además, ha sido de los pocos países en América Latina en que en el Congreso chileno ha hablado el presidente Zelensky, lo que le ha significado un problema interno a la coalición del presidente Gabriel Boric, no menor, y quisiera hacer mención a esto, porque cuando él comenzó la intervención, los miembros del Partido Comunista salieron de la sala. Los miembros del Partido Comunista, que son parte de la coalición del presidente Boric, han estado todo este tiempo en contra de medidas, incluso esto de que hablar en el Congreso, porque hay una, y eso en general en algunas personas y algunos partidos políticos, que tienen la idea, la falsa idea, que Rusia y que Putin es comunista. Aquí hemos tenido que aclarar, aquellos que nos dedicamos a las relaciones internacionales, que Putin no es comunista. Que incluso el Partido Comunista es un partido de oposición tolerada dentro del régimen autocrático de Putin, pero aquí existe la falsa idea de confundir a la Rusia de hoy con la Unión Soviética del pasado. Y eso hace también que haya muchos de izquierda y de izquierda radical que están a favor de Putin en Chile. Y al presidente Boric, además lo han tratado de traidor, lo han tratado de lo peor, por haber tenido incluso conversaciones con el presidente Zelensky, y que se han hecho públicas. Entonces, la posición de Chile ha sido esa. La posición de Chile ha sido también no aportar con armas, no aportar con, no ir más allá de esto que ha sido ya un costo bastante alto político para el presidente Boric, no solo al interior de su coalición, no solo en Chile, sino que dentro de América Latina, con aquellos otros gobiernos de izquierda que no han tenido la misma posición del presidente Boric, como el haberse opuesto a las declaraciones del presidente Lula que hizo desde Beijing, y que luego en Brasilia el presidente Gabriel Boric y el presidente Lacalle de Uruguay fueron los únicos que directamente le dijeron al presidente Lula que no estaban de acuerdo con lo que estaba señalando respecto a Ucrania. Yo creo que eso hay que valorarlo. Chile no es un país que esté como en condiciones de entregar, por ejemplo, un tanque Leopard, como nos han pedido. Yo creo que Chile no está en posición como para poder hacerlo, más aún con la debilidad política que tiene la actual coalición. Actualmente está viviendo una tormenta política tremenda, no solamente tormenta, como le contaba a Alexander,
al principio que estamos con unos temporales horrorosos en Chile, que va a tener un costo político también para el presidente, sino también por otras razones políticas internas. O sea, Chile no está en condiciones, el presidente Boric, como para adoptar decisiones e irse en contra de esta ala más dura en un tema internacional. Ya ha hecho muchísimo, ha tenido un costo, pero no creo que vaya a ir más allá, porque además para los chilenos y las chilenas es una guerra que está muy lejos, un país que a veces ni siquiera se conoce, y que por lo tanto vemos las necesidades internas muchísimo mayores que estar colaborando más allá de lo que se ha hecho hasta el momento. Y solo dejo una pregunta para la discusión, y a Lina le dejo la pregunta, respecto a la creación del Tribunal Especial, que señalaba que hay 38 estados que ya lo han apoyado. Mi pregunta es, ¿quién lo crearía? Porque si vemos los tribunales especiales penales internacionales que se han creado, como el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, como Sierra Leona, como Cachemira, el Líbano, etcétera, todos estos tribunales penales internacionales han sido creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en lo que se ha llamado el capítulo sexto bis. Obviamente aquí hay un veto para la creación de este tribunal. Mi pregunta es, ¿quién lo va a crear? Jurídicamente, ¿quién tendría esta capacidad internacional, este jus tractatum, para que además se creara un tribunal internacional para juzgar a un Estado el cual no es parte, no sería parte de esa jurisdicción? Nos iríamos a la jurisdicción universal, que es bastante cuestionada en el ámbito de la discusión internacional. Ahí me entró la duda respecto a esta figura. Bueno, y con eso yo creo que ya hablé suficiente respecto al tema como para ponerlo en debate. Muchas gracias.